Voy a mostrarte cómo hice esta acuarela compuesta con varias capas con sellos de pincel en 2 colores. Yo elegí 2 colores que me gustan mucho, que son un color tierra y un azul ultramar. Vamos a empezar preparando nuestros materiales, nuestras pinturas y nuestros pinceles. Vas a necesitar un pincel chato de al menos 1,5 centímetros, 2 de ancho. Hacemos una mezcla de color, pero con bastante agua para que el tono sea bien suave. Con el pincel chato vamos a realizar manchas que son como huellas de pincel, donde simplemente lo apoyamos sobre el papel y lo desplazamos levemente para generar esa especie de rectángulo un poquito deformado. Como me di cuenta que la intensidad del color era demasiada para la que yo quería, lo que hice fue agregar unas gotitas de agua en el centro de cada mancha. Después fui absorbiendo el excedente con la puntita de un papel absorbente. Preparé un color levemente diferente con un toque más de azul y con ese tono realicé las mismas manchitas con forma de sello de pincel por toda la superficie de la hoja, completando así los espacios en blanco que me habían quedado, pero intentando de que esas manchas no se toquen entre sí para que sean independientes. También agregué gotitas de agua en el centro de cada mancha para que el efecto al secar quede más interesante. Ya lo vamos a ver cuando esté seco. Y además puse algo más de color en algunas manchitas hacia los bordes. Cuando se seca podemos apreciar esas líneas y gradientes que se forman en cada mancha gracias a ese agregado de agua. Vamos a seguir preparando distintos colores. Esto es muy a gusto personal. A mí me gusta ir haciendo diferentes mezclas que me generen esos matices entre el azul y el tierra. Algunos tonos quedan algo violáceos y me encantan. Con este nuevo tono vamos a pintar una nueva capa de manchas de igual manera que lo hicimos en la primera vez, solo que en este caso podemos ir superponiendo y tocando las manchas que hicimos en la primera capa. Y esto no va a correr la pintura que está debajo porque la pintura está absolutamente seca. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Si no hubiera secado por completo el papel, cuando apliquemos la segunda capa de manchas, se nos va a correr la pintura de abajo y no va a generar ese efecto de transparencia que es el que buscamos. Una vez que esté bien seca la segunda capa, podemos aplicar la tercera con la mezcla de color que más te guste. Yo en este caso intensifiqué un poquitito el pigmento en esa mezcla para que las manchitas queden un poquito más oscuras que las anteriores. Igual que hice antes, voy a extraer con papel absorbente el exceso de agua de cada una de estas manchitas. Y así capa sobre capa vamos a ir construyendo nuestra imagen. Acá podemos jugar con nuestra creatividad de cómo disponer esas manchas, cómo elegir los colores de cada capa, etc. Y también la intensidad juega un papel importante. Yo decidí ir colocando las manchas con una intensidad cada vez mayor e ir dejando en el centro una zona más libre y más clara. Por eso, en cada capa fui realizando manchas
fuera del centro de mi papel. Una vez que estuve conforme con la cantidad y la intensidad de las manchas, observé que en el centro me había quedado esta área muy libre y despojada. Y se me ocurrió hacerle una última mancha, una mancha diferente a todas las demás, ya que va a tener un tamaño mucho más grande y va a cubrir esta área central. Pero quiero que tenga la misma forma de las otras manchas. He preparado un color con una mezcla tirando al azul y con ese tono voy a realizar esta mancha central. Al dar la primera pincelada me di cuenta que me había pasado de intensidad en el color. Pero esto tiene solución porque podemos siempre agregar agua sobre la mancha húmeda y así poder ir diluyendo ese color. Agregué con el pincel varias gotas de agua para desplazar el pigmento hacia los bordes y así poder absorber parte de ese pigmento luego con papel. Pero la mancha tampoco tenía la forma todavía que yo deseaba porque quería que se pareciera a las manchas de fondo. Entonces, con un pincel fui dándole esa forma más bien rectangular. Me gustó y decidí dejarlo así, ese pedacito que no se tiñó con la última capa de esta mancha y que quedó en un tono casi blanco. Una vez completamente seco el papel, el último paso es retirar la cinta adhesiva y se forma ese bordecito blanco que a mí me gusta muchísimo. Le da como un marco a nuestra pintura. Y este fue el resultado final. Fíjate cómo se ven la superposición de manchas, las transparencias y las mezclas de color. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó esta técnica? ¿Te gusta pintar en abstracto e ir conformando una imagen a medida que la vas construyendo capa sobre capa? Contame, te invito a hacer tu propia versión. Nos vemos en la próxima.